El impactante caso de Otis Sánchez expone a los agujeros en el sistema de salud mental de Texas. Los primeros policías en la escena del crimen estaban tan conmocionados que apenas podían hablar. Cuando llegaron a la casa con paneles blancos en el lado norte de San Antonio a las 5 de la mañana, la mujer Otis Sánchez gritaba que el diablo la obligó a hacerlo. Sánchez había dejado al padre del bebé después de una pelea y se estaba quedando con su madre y primos alrededor de las 4:30 de la mañana. Mientras el resto de la familia dormía, atacó a su hijo pequeño con un gran cuchillo de cocina. Los oficiales de la policía describieron el crimen como uno de los más espantosos que jamás hayan visto. Algunos de ellos luego necesitaron asesoramiento. Era difícil imaginar que alguien en su sano juicio pudiera hacer tal cosa, y resultó que Sánchez sufría de psicosis posparto, una forma rara pero grave de depresión posparto, en la que las alucinaciones paranoicas empujan a las nuevas madres a la violencia. Apenas 6 días antes de privar a su hijo, el 20 de julio, Sánchez se había reunido con un consejero en la clínica de obstetricia y ginecología que la acompañó durante el embarazo. La consejera, Luinda Combs, supo de inmediato que Sánchez no estaba bien. Sánchez habló de pensamientos delirantes y paranoicos, de que otras mujeres estaban tratando de amamantar a su bebé. Estaba escuchando voces que le informaron que a otros les gustaría llevarse a su bebé. Según las notas de Combs de esa sesión, el cliente también informa imágenes visuales de los rostros de otros niños transpuestos en el rostro de su bebé. Combs le dijo a Sánchez que necesitaba una evaluación psiquiátrica inmediata y llamó a una ambulancia para llevarla al hospital. La consejera quería asegurarse de que Sánchez no fuera arrastrada sin pasar a través de una sala de emergencias ocupada, por lo que llamó con anticipación para informar a la unidad psiquiátrica del Hospital Metodista Metropolitano que Sánchez llegaría pronto con un diagnóstico probable de psicosis posparto. Combs escribió en sus notas que el trabajador del hospital no quería recibir información por teléfono, así que también dio detalles específicos de los delirios y alucinaciones del cliente a los trabajadores del EMS para que se los transmitieran al personal del hospital. El mensaje de Combs sobre la gravedad de la condición de Sánchez no llegó del todo en el hospital. Sánchez sería diagnosticada con alucinaciones visuales y voces audibles, pero en ninguna parte de los registros del hospital de Sánchez aparece el diagnóstico más alarmante que Combs sospechaba: psicosis posparto. La ambulancia llegó al Metropolitan Methodist, un hospital privado, a las 11:39 horas. Sánchez esperó 20 minutos y fue examinada en la sala de emergencias a las 12:05 horas. Según registros hospitalarios obtenidos por El Observador, aunque Sánchez había sido trasladada de urgencia al hospital debido a una crisis de salud mental, durante las siguientes 3 horas las enfermeras solo le hicieron pruebas físicas y de laboratorio. Determinaron que su cuerpo estaba mayormente sano. Un poco antes de las 3 p.m., más de 3 horas después de su llegada, Sánchez fue finalmente examinada por un miembro del equipo psiquiátrico del hospital, no un psiquiatra, sino un consejero capacitado. La evaluación duró 44 minutos y los registros de esa sesión muestran la gravedad del estado de Sánchez. Estaba experimentando voces y alucinaciones, según los registros del hospital, y ve bebés con cambio de cara. Sánchez pidió ser admitida en la unidad psiquiátrica de hospitalización de 31 camas del hospital. Dice que necesita ser admitida por voces, según los registros. El tratamiento hospitalario había funcionado para Sánchez antes. Durante una crisis similar en el año 2008, estuvo hospitalizada durante más de 2 semanas, hasta que su condición mental se estabilizó. Ahora ella estaba pidiendo trato similar. Sánchez era una buena candidata para la atención hospitalaria. Aquí estaba una esquizofrénica diagnosticada, que había sido institucionalizada un año antes, que había dado a luz recientemente y había dejado de tomar sus medicamentos, que escuchaba voces y alucinaba, viendo cómo la cara de su bebé cambiaba a otras caras. Tiene una gran luz roja en la cabeza que dice: voy a explotar en cualquier momento, dice su abogado Ed Camara. ¿Crees que al menos hablarían con su médico o le preguntarían sobre su historial? Pero no hacen nada de eso. En cambio, el hospital empleó otro estándar para la admisión a su unidad de psiquiatría. En su mayoría se reduciría a una simple pregunta:
Sánchez se sentía con pensamientos de autoeliminación. Las nuevas madres rara vez responderán a esta pregunta con honestidad. Muchos nunca admitirán pensamientos de autoeliminación, porque además del estigma social de decir que podría dañar a su bebé, temen que, si responden honestamente, el gobierno intentará quitarles a su hijo. Sánchez ya estaba teniendo alucinaciones paranoicas sobre extraños que deseaban a su hijo. Es difícil saber exactamente lo que estaba en la mente de Sánchez en ese momento. Sin embargo, independientemente de lo que estuviera pasando, Sánchez le dijo al consejero del hospital que no tenía tendencias de ningún tipo. Según los registros del hospital, las alucinaciones de comando son voces que instruyen a una persona a realizar acciones específicas. El consejero marcó la casilla "No" en un formulario al lado de la línea que dice "El paciente tiene ideas de autoeliminarse o hace amenazas". Sánchez fue enviada a casa con el nombre de una clínica a la que podía contactar para varios servicios ambulatorios. Aunque no le dieron dirección ni información de contacto, ella nunca hizo una cita. Eso no es raro. Las personas en crisis de salud mental a menudo no pueden cuidar de sí mismas. Su estado mental es demasiado debilitado y agitado para la atención ambulatoria básica. No se puede confiar en que tomen medicamentos o se presenten a las citas. A menudo necesitan ser hospitalizadas por un periodo corto, hasta que sus mentes se estabilicen, hasta el punto que puedan funcionar por sí mismas. 6 días después, estaba de regreso en una sala de emergencias, esta vez en el Gran Hospital Público de San Antonio. Fue escoltada por policías. Su rostro aún estaba manchado de fluido hemático por haber consumido partes de su hijo. Texas puede tener el sistema público de salud mental más asediado del país. El estado ocupa el puesto 49 a nivel nacional. Solo Nuevo México es peor, según la Kaiser Family Foundation. Los legisladores estatales han acordado el sistema durante años. El resultado de este enfoque mezquino es que cientos de miles de tejanos con enfermedades mentales graves deben valerse por sí mismos. La ironía del caso de Otis Sánchez es que, de todos los lugares de Texas que sufren una crisis de salud mental, San Antonio podría ser el mejor equipado para ofrecer tratamiento. El Centro de Servicios de Atención Médica, que trató a Sánchez durante 3 meses en el año 2008, también ha creado programas de desvío de la cárcel destinados a mantener a los delincuentes no violentos, con problemas de abuso de sustancias o enfermedades mentales, fuera de las cárceles. En el año 2005, el centro ayudó a abrir un centro de crisis de salud mental para pacientes hospitalizados con 10 camas, donde las personas pueden permanecer durante 23 horas si no tienen a dónde ir. El centro de crisis acepta referencias de los hospitales cuando sus unidades de psiquiatría están llenas. En la familia de Sánchez, escuchar voces o ver alucinaciones ocasionales no es inusual. Su madre, tías y primas han tenido enfermedades mentales similares. Sánchez era hija única y nunca conoció a su padre. Creció en un hogar abarrotado con otros 7 parientes, incluida su madre. La familia se mudó con frecuencia y vivió en menos de 3 estados durante la infancia de Oti. Regresaron a San Antonio desde California cuando Oti ingresó a la escuela secundaria. La madre de Sánchez y 2 de sus primos rechazaron solicitudes de entrevista, aunque Sánchez más tarde sería diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Sus familiares no tenían idea de que tenían a una enferma mental. Según los registros médicos judiciales y de cámara, su abogado, que entrevistó extensamente a la familia, eso explica en parte por las enfermedades de otros parientes, pero sus síntomas también eran fáciles de ignorar. Obviamente no interrumpieron su vida. De hecho, los amigos de la familia a menudo describían a Oti como una persona más sensata de la familia.